Bueno, muy buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos nuevamente al Club de Lectura Un Mundo Feliz. Hoy continuamos con la lectura y revisión de la autora Octavia Butler. Para el día de hoy tenemos el cuento Parientes cercanos. A manera de introducción de mi parte, pues habrán notado que no es un cuento de ciencia ficción. eh, y que efectivamente ella misma lo expresa en su epílogo. Pero me parece muy interesante el grado o el nivel de exploración de esta autora en cuanto a temáticas para sus cuentos, porque pues además pensemos que ella tiene su pequeño conflicto con los cuentos, que ella siente y considera que realmente puede desarrollar ampliamente su obra en las novelas. Entonces, pues nada, tiene sus temas que le inquietan y pues sin ningún temor llega y dice, pues yo lo voy a desarrollar y además se lo propongo a mi editor para que haga parte de este conjunto de textos y básicamente decirle al editor, resuelva usted el problema. Mire a ver usted cómo arma un libro de cuentos y mire a ver cómo lo vende. Diga que es ciencia ficción y cuando lleguen ahí alguien pegue el grito en el cielo y diga, pero esto no es ciencia ficción, entonces, ¿qué es lo que estoy leyendo? Bueno, creo que eso también es parte del encanto de estar leyendo a esta autora aquí en el club de lectura. Entonces, pues nada, vamos a dar ya la palabra a ustedes, quienes quieran comenzar dando sus impresiones y reflexiones a propósito de este cuento. Ya saben, pueden levantar la mano aquí en el Meet y vamos dando la palabra. Giselle, te escuchamos. Hola, buenas noches. Eh, pues nada, lo primero que tengo para decir es que el cuento me pareció brutal, me encantó, me pareció, bueno, hay varias cosas para rescatar con respecto a los temas que se tocan y con respecto al, pues lo que más me llamó la atención. Y lo primero es que me encanta la forma en que la autora muestra como esa angustia y ese dolor de la protagonista y cómo pues esta protagonista durante todo el relato está tratando de encontrarse, ¿no? De construir pues como una identidad. Y pues por otro lado me parecen interesantes los temas que se tocan con respecto a la moralidad, con respecto pues a un tema tabú. Inicialmente cuando yo empecé a leer el cuento pensé que el asunto iba más por la maternidad, por los tipos de maternidad pues que pueden haber y cómo hay una concepción muy preconcebida de lo que es ser madre. Pero pues poco a poco ella nos va develando eh, pues los acontecimientos, pues de qué se trata el cuento como tal. Eh, y pienso que es una forma como muy bonita, por decirlo así, de tratar un tema pues tan fuerte, ¿no? Tan delicado. Entonces, bueno, lo dejo por ahí como para darle la palabra a mis otros compañeros, pero creo que eso es lo que yo puedo rescatar del cuento. Vale, muchísimas gracias, Giselle. Nayarit, te escuchamos. Hola, buenas noches. Pues a mí me gustó bastante, entre otras cosas, porque mi visión un poco perversa de la realidad estaba pensándolo más como en una especie de abuso. No sé, inicialmente yo estaba pensando que la trama iba dirigida un poco a eso, como a que fuese el resultado de un abuso y que por eso el rechazo aparente de la madre hacia la hija pues estuviera justificado en eso. Y de hecho como empieza diciendo que no tenía obligación de tenerla, ¿sí? Me daba a entender
ese punto. Y me gustó que el giro de la trama fuera más dirigido a mostrar una relación de afecto de donde surgía un ser que se abandonaba por temor, más por el temor a ser descubierta. Y me puse mucho en el papel de la madre pensando en que su cercanía, no tanto su cercanía o convivencia con su hija, sino con su padre, con su pareja, pues con su hermano es la amante, que además también fue como agradable que hubiesen puesto, o sea, esa sutileza de que él en específico hubiese sido adoptado, para que el incesto solo fuera un asunto legal, no biológico. Sí, porque ella creo que en algún momento cuando de hecho recuerda la narradora recuerda el momento en el que le dice a su madre, pues es porque soy adoptada, y que la madre lo que decide es golpearla. Pensaba, bueno, es importante esa parte de de que no haya esa consanguinidad, porque esa consanguinidad es la que terminaría volviendo un poco más, pues terminaría enturbiar la situación. Aquí estamos hablando de dos personas que por la convivencia cercana en una situación terminan juntándose, que también ocurre entre hermanos. Y por eso en el epílogo, cuando Octavia hace la explicación de cuáles fueron las historias que le llamaron la atención, esas sí eran historias incestuosas muy, muy puntuales, sobre todo la de las hijas de Lot, porque son como esas preguntas que no contesta pues que no contestan ciertas religiones que creen que toman esos relatos como fundamentales. Sí, no sé si el Islam también lo tenga en cuenta, pues si las hijas de Lot también estén en el relato islámico o no, pero en el judaico y en el cristianismo sí, y son como cuestiones que nunca se contestan del todo. Eh, y que aquí se traiga, pero que al mismo tiempo se responda y se resuelva diciendo, somos hermanos, pero él es adoptado, es una forma de decir, estábamos muy cerca, pero pues realmente esta relación entre nosotros podía darse. Solo que si yo me quedo con el que es mi hermano, así sea solo de papel, con el que tengo una hija, no voy a querer como en algún momento vivir el cuento de la casita, y en ese orden de ideas lo mejor no es irme para evitar la tentación de querer ser esa familia eh, normativa o que usualmente se ve. Entonces a mí me dejó mucho sobre ese personaje que no está, porque a la larga me parece que la historia, aunque es ella la que está narrando y es sobre el conocimiento de su relación con él, termina girando alrededor de una figura que es odiada y que además está muerta y que además está representada por visiones de terceros, que es la madre. ¿Sí? Una mujer que está casada, que es abandonada, que se enamora o tiene un momento de intimidad con otra persona con la que es muy cercana, que toma una decisión frente a la maternidad, que después decide apartarse, que es criticada y que después de muerta, además de ser duramente juzgada, es vista como un objeto de beneficio, porque pues, esa irrupción de la otra hermana para llevarse el televisor y las joyas, también me puso a pensar mucho pues en lo que queda de uno cuando uno se muere, y qué pasa con esas cosas, qué pasa con esos bienes. Y aunque no sea ciencia ficción, a mí lo más irreal de toda la historia me pareció que era lo del testamento, porque rara vez las personas se acuerdan que tienen que hacerlo, o pues que sería mejor para solucionar las cosas. Me gustó, y me gustó que no,
que no tenía muchas pretensiones en la historia. O sea, ahí hubiese otro autor podría haber caído en un discurso muy largo sobre la existencia, sobre el rechazo a la maternidad, nos habrían contado cómo murió, alguna cosa, pero no, simplemente nos habla de una relación distante, difícil, con un secreto en la mitad que no es tan secreto, por lo menos para los participantes, y que y que tiene unos diálogos muy, muy bien trabajados. No sobra en ninguna de las líneas de diálogo de las conversaciones de los participantes sobra una palabra. Creo que todo es como una conversación normal entre personas normales, no pues a lo Tolstoy que se suponen todos hablar, unas cosas largas, no, una cosa concreta, muy, muy de esta época. Y me pareció muy chévere eso. Vale, muchas gracias, Nayarit. Eh, yo sí vi el incesto. Es decir, más allá de que hay un punto, porque lo estaba buscando, donde yo pasé y también dije, no, pero espera un momentico, ¿qué está pasando aquí? O sea, esencialmente, la mamá y el tío son hermanos. Son hermanos. Lo que pasa es que efectivamente en una parte del cuento se pone un poco oscuro lo que el tío está diciendo. Aprovecho y leo ese pedacito. Em, pregunta la hija. ¿Cómo pudo poner el nombre de su marido en mi certificado de nacimiento? Pregunté. Mintiendo. Era una mentira creíble. Su marido estaba vivo cuando fuiste concebida. Esa manera de expresar la idea de su marido estaba vivo cuando fuiste concebida es un poco ambigua, pero luego dice, él la había dejado, pero la familia no se enteró hasta más tarde. Nunca se enteraron del orden en que sucedieron las cosas. Y uno dice como, o sea, un momento, ¿de quién es hija? Y luego dice, ¿se fue por ti? No, se fue porque conoció a otra persona, alguien que le había dado un hijo en vez de un aborto. Tu madre vino a mí cuando él se fue. Vino para hablar, para llorar, para poner en orden sus sentimientos. Se encogió de hombros. Siempre habíamos tenido una relación estrecha, ella y yo, demasiado estrecha. Entonces yo cuando llegué a ese punto yo dije, no, sí, o sea, sí, el incesto sí existió. Tanto así que eh, la protagonista varias veces le insiste al tío que en la foto donde se ve de joven se ve exactamente igual a ella. Y ella le dice, podríamos ser gemelos. Entonces, claro, caemos en que la única versión que estamos teniendo clara es la de ella, porque de ella escuchamos todas sus reflexiones, sus inquietudes, sus preocupaciones, además su distancia respecto a la mamá, porque tiene esa distancia de, claro, es que ella fue así conmigo, entonces en este momento donde ella ya está muerta, poco y nada me importa de todo Pero lo que está Diego, pasando. espera y devuélvete unos párrafos a la parte donde ella está hablando con él y le está diciendo que, pues, o sea, que empiezan a sacar papeles y ella saca la libreta de quinto año y que sacaba muy malas notas. Y entonces ella le dice, sacaba malas notas porque me daba igual sacar buenas o malas. Hasta el día en que viniste tú y me echaste la bronca y yo me cagué de miedo. Entonces dejó de darme igual. Y él le responde, espera, me acuerdo de esa vez, no intentaba meterte miedo, lo que pasa es que yo creía que tenía cerebro y no lo estabas usando y eso te dije. Y le responde, sí, me lo dijiste, te vi ahí sentado con cara de enfado e indignación y tuve miedo que me hubieras dado por perdida para siempre. Lo miré. ¿Ves? Aunque yo no fuera adoptada, tú sí que lo fuiste. Tenía que andar con cuidado de no perderte. Claro, pero precisamente el problema es ese, es la visión de ella como joven interpretando la vida del tío. O sea, ella está armando realmente, ella se está armando una película en la cabeza, porque de todas maneras ella sí desea creer una cosa, que es que ella es la adoptada,
por la mala relación que tiene con la mamá y porque el padre es una figura ausente. Entonces ella para desprenderse, o sea, es mi lectura, para desprenderse emocionalmente de la situación en la que se encuentra, que es la madre está muerta y toca empezar a deshacerse de las cosas y de las propiedades, me parece que ella está elaborando todo ese discurso en el que ella dice, no, o sea, esto es una cuestión lejana, tan lejana que yo debería ser adoptada. Y claro, ahí suceden varias cosas. Primero cuando lo recuerda el golpe, entonces creo que de nuevo me parece que lo que deja ahí entre líneas es como es la visión de ella está armando una película y todo lo demás hasta cierto punto es sugerido. Entonces, eso lo está diciendo ella, pero él no lo está aceptando. Que eso es lo que deja en la ambigüedad de la situación de decir como, pero y entonces, y yo siento que por eso cuando llegamos a a esa parte que acabo de leer, em, es él quien está haciendo las aseveraciones. O sea, ya no hay una interpretación de la situación como venía armándose, que era la visión de ella, sino que él explícitamente dice eh, lo de, mintió con lo de que era, que el apellido era del otro, porque pues tendría que haber sido el mío, y que la familia nunca se enteró del orden en que sucedieron las cosas. O sea que, claro, en qué momento primero se fue y primero se tuvo el hijo y primero. Entonces, él lo está aceptando. Yo también interpreto que el tío es adoptado. Vea, pues, esto me gusta porque esto se pone interesante. Yo no la cogí por ese lado, porque yo la cogí era por el lado de que efectivamente ella estaba montando el video y ella está creando la hipotética situación y que aquí en este punto él como que revela realmente cuál era el problema que los acaecía, pero bueno, eh, aquí hay otras lecturas y me parece interesante. Nayarit y Douglas están de acuerdo en que efectivamente hay una interpretación de que el tío. Pero bueno, el problema es que si el tío es adoptado, hombre, pues no hay incesto. O sea, es decir, así es sencillo. Entonces, y cuando las referencias, y como lo señalaba en Nayarit, pues es el mejor libro de todos, la Biblia, donde allá las historias sí son tal como pasan, o sea, es decir, allá sí la cosa era grave. Entonces, yo no, o sea, de nuevo, mi interpretación es, yo no creo que ella quiera suavizar el tema, o sea, como que, no, entonces lo voy a tocar, pero no, porque a mí me parece que con los cuentos que hemos revisado previamente, a Octavia Butler le gustaba meterse en la situación, o sea, como que yo voy a abordar un tema y lo voy a abordar en profundidad, o sea, no le interesa como dar rodeos o pequeñas curvas como para llegar y decir, ah, me libero de la gran discusión que se pueda terminar generando a propósito de un tema como tan complicado como puede ser el incesto. A mí me parece que en ese orden de ideas, el tío no es adoptado, porque eso le da la gravedad de la situación. Pero ¿qué se lo quita? Como es la visión de la hija, es desde el punto de vista de ella que nos están contando la historia. Además, ella le está expresando un cariño a él, un afecto, porque además lo recuerda muy bien en ciertos momentos, porque precisamente el fragmento que nos leía Nayarit, pues era la preocupación de un padre. O sea, era el padre haciendo su rol de padre de, no, es que mira, me parece el colmo, yo sé que tú tenías algo más en la cabeza y tú podías dar algo más. Es un reclamo de padre. A mí me parece que no es simplemente el tío lejano, o bueno, cercano, pero que Jay le hubiera dicho como, no, mira, esfuérzate más. No, el tipo se enfurece, el tipo se indigna y el tipo le exige a ella que dé un poco más porque él considera que ella puede ser más. Él ahí le está confesando también esa profunda relación emocional que tiene con ella. Claro, podría ser tío adoptado no haciendo eso, pero de nuevo, la gravedad lo da precisamente para mí
que sí es el hermano de la mamá. Pero bueno, ahí vamos. Marliovis, te escuchamos. Hola, muy buenas noches para todos. Qué bueno que estemos reunidos, me encanta verlos. Considerando que ya hablaron muchas cosas y casi que me dejan sin sustrato para lo que yo iba a decir, pues la historia me encantó y pues al principio piensa uno, no, típica historia del adolescente que nada le sirve, nadie lo quiere, lo hacen a un lado, pero va uno ahondando como que los otros párrafos y la historia va como entrelazándose y va enamorando un poquito, entonces ya uno ve que va virando. Además, por otro lado, dice, bueno, ya no está en la edad del adolescente porque me está hablando finalmente que está en la universidad, entonces ya uno ve que va como por otro ladito. Y la historia, a pesar de ser linda, es un lenguaje sencillo que cualquiera lo podría entender, entonces eso le da un valor adicional porque no estaríamos relegados solo a un grupo de edad o un tipo de conocimiento específico y nos demuestra claramente que la autora le gusta como investigar y meterse mucho como en esos temas. Entonces eso me encanta porque ella nos aclara finalmente que si hace una investigación muy buena, que si se está metiendo en la psique de las personas. Entonces no es una historia plana como vemos en otro que simplemente colorín colorado y ahí terminó. Entonces siempre nos va a dejar una enseñanza y es una historia que la estamos viviendo diariamente, desde el adolescente inconforme, desde el maltrato, desde la familia disfuncional y finalmente cuando nos descubren o nos dejan develar un poquito el tema del incesto, que no nos lo dan, no nos los tiran así de frente, como que pasó esto, pero sí nos ponen como a utilizar un poquito el cerebro y uno queda como fascinado. Entonces eso me gustó, que es sencillo, pero también nos pone como a pensar y a funcionar y a empezar uno a maquinar y si hubiera sido de esta manera y si hubiera pasado lo otro. Entonces me encantó la historia y pues queda uno atrapado y pendiente de la que sigue. Entonces mil gracias por escuchar, me encantó verlos. Muchas gracias, Marliovis. Em, yo siento que hay otra pista que es fundamental, lo de los abortos. Porque no es que ella se los practica, ella los sufre. Lo dice ella, lo corrobora él. Entonces, me puse a pensar, no a investigar, pero sí a pensar, que parte del problema del incesto es precisamente esas uniones genéticas de consanguinidad, lo problemáticas que terminan siendo para la descendencia. Entonces, cuando lo vi, porque eso lo mencionan dos veces, primero al principio, cuando efectivamente apenas están como contando las cosas y el tío como contándole y ella contándole cosas que él ya sabe. Entonces, claro, nos botan esa información y en la primera parte del cuento, como lo señalaba Marliovis, parece ser simplemente el problema de ella como, como joven, porque ya no es adolescente, como joven ante la situación de su familia y su vida. Pero su familia en ese caso es la madre que acaba de morir, el padre que no existe. Entonces, claro, esta mujer joven ya que va a la universidad, que nos dice que ya está, sino que volvió para arreglar el problema este de las propiedades y todo esto. Pero eso, primero, supremamente desprendida, casi ajena a la situación, casi diciendo como yo no hubiera ni siquiera venido acá, o sea, como que prácticamente no me interesaba, pero pues, hombre, toca como cumplir con las cosas porque eso, está la casa y no sé qué, y entonces eso, empiezan a aparecer otros a decir como, ay, sí, ¿qué hay por acá? Y entonces la hermana, bueno, la tía se termina llevando las joyas. Ay, Dios. Que yo decía como, sí, o sea, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Em, entonces, claro, la primera parte del cuento nos está centrando y presentando es a esta joven eh, apática y que nos está contando un poco cómo ella ha entendido su propia vida en relación a los hechos que están pasando. Entonces, claro, pensamos como, bueno, aquí nos van a contar efectivamente es una historia de una mujer joven, de conflicto, de diferencia, de pelea con la familia, que entonces luego nos va a desarrollar esa trama con los recuerdos con la madre y todo ese conflicto que tuvo que haber vivido y sufrido y padecido, pero a la vez ella como intentando desprenderse emocionalmente, pero a la par nos va contando
de esos recuerdos que tiene del tío. Que entonces, ante la ausencia de la figura paterna, estaba el tío como esa persona que por ahí gravitaba y que ella sentía profundamente cercana. Precisamente por eso, porque era como la persona que sí se estaba preocupando por ella, que le prestaba atención de alguna manera, que gravitaba fuertemente alrededor de ella. Y por eso sigo insistiendo, para mí sí hubo incesto. Em, porque pues por eso era tan presente él, o sea, porque es su hija. Sí, podría ser tío adoptado, pero para mí eso lo refuerza. Entonces, toda la primera parte, y eso ya lo ha hecho la autora en los cuentos anteriores, siempre en la primera parte de los cuentos nos presenta una situación y en algún punto de la historia hay un giro, un pequeño giro, donde realmente aparece el conflicto de la historia. Entonces, nosotros creemos al principio de este cuento que estamos ya adentro del conflicto, como, sí, no, esta adolescente o esta joven y su, es que llamarlo problema es como reducirlo, pero ese conflicto que tiene pues ahí con su familia. Cuando llegando hacia la mitad del cuento, pues empieza a aparecer este giro sorpresivo de como, pero ¿cómo así? Aquí, ¿quién es hijo de quién? Y obviamente toda la segunda parte del cuento se termina ya es volcando a no explicarnos, porque Marliovis lo dijo muy bien hace un momento, no lo explica. Y creo que la gran ganancia de este cuento es precisamente que esté construido a través de diálogos y que el punto de vista esté centrado en la hija. Porque sí se siente como que son dos personas que están hablando acerca de la situación. O sea, no es un personaje que me empieza a explicar la trama. Y creo que quienes han visto las películas de acción de los últimos años sabrán de qué trata eso, que de pronto un personaje empieza, sí, no, mira, lo que sucede es lo siguiente, el plan que vamos a tener, entonces tenemos que hacer esto y esto y lo otro. Y es como, hombre, pues déjamelo ver, pero no me lo expliques mientras que hablas. Entonces, efectivamente, en estos diálogos no se está explicando absolutamente nada. De hecho, se está creando la confusión, o sea, lo oscuro, eso que empieza como a volverse difuso en la charla que están teniendo, donde efectivamente se están contando unas cosas muy íntimas, pero no las explican, o sea, es como simplemente hilar como la pregunta-respuesta que se está dando a propósito de los papeles y a propósito de las notas y a propósito del testamento y a propósito de toda esa papelería que tiene ahí en la caja, pero lo hablan hasta cierto punto como con una naturalidad hasta sorprendente, porque la hija no reacciona ni violenta, ni casi que ni sorprendida, sino más bien casi como eh, quiere entender sobre todo ciertas decisiones de la madre respecto de ella. Y eso es lo que el tío le está explicando. Es como, vea, es que el problema era de escarnio público. O sea, entiéndanos, entiéndanos que la situación era un poco compleja como para simplemente llegar y salir al mundo a decir, no, mira, es que la realidad es esta. Entonces, el tío trata es como de presentarle esa situación de decir, o sea, entiende que tu madre tuvo que haber vivido demasiada tensión interna para sostener la historia, para no hablar del incesto, sino mantenerlo como, sí, no, ella y yo, y ahí sí, no, y el marido, ajá, y se fue y se desapareció, y ya, y mantener esa historia X cantidad de tiempo, y además haber sufrido 4 abortos. Es decir, ahí, o sea, es interesante porque en la charla entre los dos personajes, entre el tío y la sobrina, la hija, bueno, em, lo que realmente nos están elaborando es el personaje de la madre. Porque claro, es totalmente ausente porque está muerta. Pero nos lo están presentando y nos lo están elaborando.
no es la misma madre del principio, porque la del principio era la madre de esta señora que ni atención me prestaba y pues a mí no me interesa. Y al final del cuento es una madre que realmente te estaba protegiendo de algo que tú no hiciste, o sea, porque tú no hiciste nada. Quienes lo hicimos fuimos nosotros. Y a pesar de ello, ella, la madre, hizo todo lo posible, todo lo que tenía entre manos, para que no le pesara, no la señalaran, no le cayera encima el problema a ella. De eso termina siendo la segunda parte del cuento, y ese es el giro que uno dice como, yo creí que me iban a contar la historia de una adolescente problemática y terminamos en una situación totalmente diferente. Pero bueno, deténganme. ¿Quién más quiere comentar? Por ahí hay más cositas. Douglas, lo escuchamos. Hola Diego, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, pues quiero contar cómo me sentí leyendo el cuento, ¿no? Empezando porque, pues bueno, ya tenía el precedente de los dos cuentos anteriores. Entonces para mí leer este cuento fue un poco, me sentí un poquito defraudado, quería ciencia ficción. Pero bueno, pero, pero a medida que iba leyendo el cuento me iba dando cuenta, me iba como fijando en la riqueza, sobre todo en la manera como a través de los diálogos y las descripciones, era más fácil pintar la imagen en la cabeza que comparándolo, por ejemplo, con el primero, que, que era bastante complejo. Y me gustó mucho cómo fue dejando esas migas de, como esas pistas de que el tío realmente era el papá, porque recuerdo que había un diálogo al principio que como que él se exaltaba porque le decía algo así como que se encrispó porque ella le había preguntado que si era adoptada o algo así. Y él como que se encrispó y decía así y le dijo, ¿y qué te dijo? Como a ver si le dijo algo sobre quién era el papá realmente. Y dijo, no, que solo le había pegado. Entonces esa fue como la primera pista, yo como que sospeché ahí un poquito. Y ya en la segunda, que fue cuando él demuestra como esa, esa preocupación de que solo tiene un padre que respecto al tema de las notas, o sea, como lo que hablaban que podía dar más y todo eso, entonces ese es como el segundo, el, la segunda pista que nos dio. Y la tercera, creo que, creo que lo sentí fue cuando llegó la tía, porque durante esa parte del cuento él hablaba muy bien de la mamá, o sea, le hablaba con un cariño especial. Y a la tía, a la tía la trató, o sea, era como que casi todo lo contrario, que la odiaba. Entonces, como que era demasiado distante la relación de una con la otra. Y yo dije, no, yo creo que estaba enamorado de la mamá, o sea, algo así. Entonces ahí yo empecé, y como pues yo ya tenía en mi precedente que ella abordaba los temas como de incesto y toda la cuestión, porque pues creo que lo había leído en alguna descripción de su biografía o algo así. Entonces yo dije, no, yo creo que aquí hay una historia de incesto. Entonces, pues, pues me gustó la manera como iba dejando como las pistas y al final pues ya se da como la noticia. Y, y pues bien, de pronto al final sí lo sentí un poco como, yo pensé que iba a pasar algo más y cuando, pum, ya, epílogo y yo, ya se acabó. Entonces como que, bueno, pero me gustó la manera como, sobre todo como con los diálogos, caracterizaba a los personajes, tanto el tío, la mamá y tanto a ella, a la protagonista. Gracias, Douglas. Sí, el final también nos está acostumbrando la autora a que los finales son esos finales donde repentinamente se acaban las cosas. Porque claro, no hay más que contar de los personajes, entonces no concluye, o sea, no cierra como de pronto esas ideas que nos quedan como de no, pero ¿y entonces ellos dos qué? No, pues nada. O sea,
básicamente lo que nos da a entender el final del cuento es, pues tú a tu vida y yo a la mía. Tú ya eres una estudiante universitaria, tú mira a ver qué más puedes sacar de plata si quieres plata, porque ahí hay plata y hay propiedades y yo sigo con mi vida. Y que esa idea dentro de todo es supremamente importante, porque al principio del cuento, algo que ella está insistiendo es que yo ya perdí a la madre, yo no quiero perder a mi tío, por esa relación emocional que tiene con él. Lo dice de la siguiente manera. Habla ella. em, Hablando del tío, solía hablar conmigo a veces en casa de mi abuela. Me trataba como si fuera una adulta pequeña, porque a pesar de todos los hijos que tenían sus hermanos y hermanas casadas, nadie había conseguido convencerlo de que los niños no fueran adultos pequeños. Me presionaba mucho sin darse cuenta, pero, aún así, lo prefería a mis otras tías y tíos, a las señoras mayores que eran amigas de mi abuela, o a cualquiera que alguna vez me hubiera dado palmaditas en la cabeza y me hubiera dicho que debía ser una señorita y portarme bien. Me llevaba mejor con él que con mi madre, así que incluso ahora especialmente, no quería perderlo. Claro, sí, ese sin darse cuenta. Que claro, eso ya hay, el sin darse cuenta, uno dice como, pero ¿quién está diciendo eso? O sea, realmente ella es tan autoconsciente de toda la situación. De nuevo, es la interpretación que ella le está dando a la situación y todos esos pequeños juicios que genera el personaje es lo que nos va como meciendo en un ir y venir de qué tipo de relación es el que tienen ella y el tío. En algún punto yo creí que por ahí iba a suceder o a presentarse la situación incestuosa. Dije como, esto va a estar pesado, pero no. Finalmente, el cuento sí sostiene que la hija, ella, la joven, pues sí tiene un afecto profundo por este tío. Y es por eso, porque estuvo, porque la trataba diferente, porque además ella también nos va contando que el trato que ella sentía de las demás tías era de condescendencia, mientras que él no, o sea, él efectivamente la trataba casi como una igual, o sea, eso, una adulta pequeña. Entonces, claro, era un trato que la termina marcando y que todo eso fue lo que terminó sumando para que ella dijera, yo incluso me la llevo mejor con él que con mi mamá. Y entonces ahí aparece incluso la cuestión edípica y ahí nos podemos volver locos con toda esa situación. Nayarit. Es que yo siento que la relación con la mamá no era mala por sí misma, sino que ella reprochaba que la mamá se hubiera ido en algún momento. Y eso, o sea, eso que ella sintió como un abandono, era lo que le dolía, porque pues al ser huérfana de padre para todos los efectos de todo el mundo, que la dejara con la abuela y que no estuviera con ella, para ella era el abandono. Y era como lo que alrededor de todo lo que giraba el dolor de la narradora. Y yo entiendo por qué eso hizo que su relación con las otras tías no fuera buena, porque casi siempre en esas familias en las que hay numerosos sobrinos y hay numerosas hermanas, al que está solo o huérfano o que no están los padres presentes lo mangonean, es al que se la monta, es al primo al que ponen a hacer mandados, al que ponen a hacer oficios. Entonces obviamente eso iba a repercutir en la relación. A mí me gusta mucho eh, que él la presente, o sea, a mí me gustan mucho dos aspectos de la madre muerta. Uno, que él cuando habla de ella, pues la presenta como una mujer que toma determinaciones y que a pesar de sus características sobre ser ansiosa y malgeniada, tiene como una consistencia en sus decisiones.
Y lo otro, que es un escenario donde aparentemente hay dinero, pero también hubo escasez. Y que esta mujer que se va es la que tiene el dinero. Sí, es la que tiene, la que deja propiedades, la que deja joyas, la que deja una casa. O sea, que de alguna manera ese apartarse también tenía como un propósito, o yo quiero ver eso, que tenía un propósito económico, ¿sí? Porque era una de dos: o me quedo y lucho por esta hija y la saco adelante sola, o me voy y la dejo bien cuidado y me dedico a hacer plata para que no le falte nada. Sí, lo vi como una característica de la muerta que me agradó bastante, que tomó, que dejó como unas cosas muy concretas, eh, pensando como en un futuro, que era un ser previsor, y que en esa previsión, de alguna manera, el costo era esa relación difícil con su hija. Y me gusta que no sean esas madres perfectas y bonitas. Si las madres perfectas son muy mamonas, y además hacen sentir incómodo al que sea. Entonces eso también me parece chévere. O sea, que hubiese como esa ruptura, y no como pues en otras historias, que hay como un poco más de cuidado si es en hija de sangre, donde la madre toma al comienzo un rol bastante sacrificado. Me parece que aquí ese molde no está. Aquí no es una madre muy sacrificada, aquí es una madre que toma determinaciones y las ejecuta, independiente de lo que pueda costar. Y es un rol que me gusta, y que me gusta como el cuento consiste en una sola escena. Como si fuera una parte de una obra de teatro, y está en la mitad. No es ni el inicio ni es el final, está justo en la mitad. Y tú quedas así como que te sentaste, llegaste tarde a la obra de teatro, te sentaste, y en ese momento algo ocurrió en el teatro y tuviste que irte así. Porque además ese cierre con cerró la puerta me pareció tan visual, como que casi uno puede ver hacia la puerta de donde esté e imaginársela. Entonces, ese fue otro detalle que me gustó mucho de esta escritura. Gracias, Nayarit. Em, de hecho, ese último detalle que comentas de la escritura del cuento en general, de la escena, mm, la reflexión que yo tengo al respecto es cuánto nos influye a nosotros a veces ser lectores de historias largas, de novelas, de sagas, donde efectivamente uno espera como un desarrollo lento, pausado y muy detallado de la vida de mucha gente, además, porque no solamente es a través de los personajes, de un personaje principal, sino de un montón de personajes que rodean, y como que eso, siempre deseamos la extensión y la amplitud para conocer la vida y milagros de un personaje o varios personajes. Y yo creo que Octavia Butler, al menos con este cuento, porque además es hasta ahora el más corto que hemos leído de los que llevamos, ella está aplicando la creación de cuento en sentido estricto. O sea, un cuento es eso. Un cuento es, yo no te digo qué hay antes de la situación, más allá de unos pequeños detalles que nos va contando cuando recuerda que, sí, cuando yo tenía 5 años, pero no se embeleza en eso. O sea, no es como que capítulo 1, ¿cómo era yo cuando tenía 5 años y 25 páginas? No, no, nos lo dice a propósito de la conversación que está teniendo con el tío y siga para adelante, porque entonces
escuchamos mucho los pensamientos de ella, pero el diálogo es el que me va aterrizando y el qué hacer con los papeles, o sea, volver a la caja, seguir sacando cosas, el tío vuelve y pregunta, ella le responde, nos metemos en la cabeza, hay otra pregunta, se responde, y entonces va avanzando rápidamente la historia. Entonces, claro, no hay un pasado elaborado, estamos ante una situación de llegó el tío y necesitamos arreglar ese problema de papeles, ¿y qué pasó? Se fue. Ya, fin de la historia. O sea, si uno hiciera una síntesis abrupta del cuento, es la historia de una sobrina y un tío que están arreglando los papeles de una mamá muerta. Punto. Esa es la situación. O sea, en términos de acciones no pasó absolutamente nada más. Entonces, claro, tampoco puede ser más largo. Pero me parece que esa es, insisto, para quienes les interesa mucho la escritura creativa, esa es una gran lección de cómo escribir un cuento. A uno le gusta embelezarse con cosas. Entonces, no, ahora voy a contar cuando era a los 12 años, 35 páginas. Y entonces el cuento ya no avanza y entonces la historia se me pierde, ya no recuerdo cuál era el problema principal. Ese tipo de cosas pasan. Ella no se embeleza, ella da detalles, medio detalles, porque de nuevo es el punto de vista de ella, y voy avanzando, o sea, y entonces vamos descubriendo cosas. Ah, sí, no, que hay unos objetos, luego hay unas joyas que se lleva la hermana, luego hay dinero, y entonces cuando se entera el dinero, ella dice como, no, pero ya, esto es la tapa, ¿cómo así que hay dinero? O sea, yo no tuve dinero, ¿cómo así que hay dinero? Y entonces ella, pues en su posición, ¿no? O sea, yo no quiero nada de esto. Y luego el tío le dice, ah, pero además, o sea, recuerda, hay un testamento, hay unas propiedades, y es como, no, pero, hombre, ¿qué es esto? Y ya, y entonces dice, ah, bueno, tú resuelve el problema de las propiedades y el dinero, yo te recomiendo que lo tomes y nos hablamos. ¡Pop! Y se fue. Esa es una gran lección de cómo escribir un cuento, porque condensa el problema en esos pequeños detalles que los personajes están compartiendo en el diálogo. No es ni siquiera en lo que ella piensa, no es ni siquiera los papeles, no. El diálogo en este cuento es fundamental. ¿Qué se están diciendo? ¿Cómo se lo están diciendo? Ahí es donde se está jugando el sentido profundo de ese cuento. Giselle, te escuchamos. Gracias, Diego. Yo quería comentar algo respecto a lo que dijo hace un rato Nayarit y es con relación a la madre. Ella decía que, pues, que finalmente ella no había sido una madre sacrificada, pero yo siento que sí. O sea, yo siento que sí fue una madre que hizo un sacrificio, o sacrificó la relación que tenía con su hija por protegerla, por cuidarla. Entonces me parece que eso es algo importante dentro de la historia porque todo el tiempo ella está cuestionando lo que hizo la mamá, todo el tiempo se está sintiendo indignada y manifiesta un dolor por eso y pues después se da cuenta que básicamente lo que estaba haciendo era protegiéndola. Y otra cosa que quería comentar ya en la parte final, antes del portazo, pues antes de que el papá cierre la puerta y se vaya, pues todo el tiempo nos están dando pues como dos visiones diferentes de mujer, de un personaje ausente que no está, entonces es la visión de la hija y es la visión del hermano pareja. Y más adelante, pues en esa escena que les comento, pues ella le dice a él, pero es que nunca nos conocimos, ¿sí? Y entonces está la caja con todos los papeles y pues él le dice no y se queda mirándolo la caja y le dice, bueno, pues eh, lo que encuentres ahí y si encuentras algo que valga la pena o que no puedas lidiar con eso, me dices, ¿sí? Entonces prácticamente le está diciendo, conózcala, ¿sí? Entonces pienso un poco en que la visión que uno puede tener de, no sé, o sea, no sabría cómo explicarlo, pero cuando alguien muere siempre hay como un antes y un después, y hay una visión de lo que era antes y hay una visión de esa persona después de muerta. Entonces, pues me parece interesante ese pedacito. Muchas gracias, Giselle. Eh,
Sí, coincido contigo en respecto de cómo se interpreta la madre. Em, claro, como no hay un narrador omnisciente que nos hable de quién es ella, digamos, no podríamos concluir de manera directa que efectivamente fue una madre abnegada y que sufrió. No, eso lo interpretamos precisamente por lo que tanto la hija como el hermano están diciendo de ella. Porque claro, son dos visiones hasta cierto punto antagónicas de la misma mujer, de la mujer muerta. Entonces, como que nosotros cuando leemos eso y lo asociamos con ese diálogo que están teniendo los personajes, ahí uno podría decir, o sea, es decir, la posición de Nayarit y la posición de Giselle, ambas se sostienen. O sea, yo puedo ver a una mujer entregada a sus decisiones y muy segura y convencida de lo que estaba haciendo, pero también puedo suponer, porque de nuevo eso no está en el cuento, que esa mujer tuvo que haber sacrificado mucho de su vida en pro de que su hija no sufriera. Ambas posiciones son posibles de entender a esta mujer, porque además está muerta. O sea, es decir, ya lo que supongamos está bien porque pues además el personaje no va a salir a defenderse, no va a decir, no, es que yo era, no, nada, está muerta, fin. Que ese detalle, y no quiero pasarlo por alto, cuando yo iba en la segunda página del cuento, yo dije, bueno, aquí hay una madre ausente, pero yo no sé qué tan ausente está. Se fue, hay un abandono, y a mí me gustó el pequeño detalle de que en el diálogo el tío le diga, está muerta. O sea, es decir, como que también nos dice a nosotros como lectores, mire, usted no vaya a presuponer nada. La mujer está muerta y partimos de ahí. No esconde las cosas. O sea, y eso es de nuevo otra lección para escribir cuentos. Muchas veces nos gusta esconder el problema principal. Entonces, este cuento se puede haber convertido en, nunca nos revelan realmente qué fue lo que pasó con la mamá. Se fue, está perdida, está secuestrada, está muerta. Como es ciencia ficción, la abdujeron los alienígenas, ¿sí ven? Pudo haber cabido cualquier interpretación a la ausencia de la madre, pero no. Octavia Butler en la tercera página llega y dice, está muerta. Entonces uno siente como, no, pues ya resolvió el problema. Es decir, pero claro, es que ese no es el problema. O sea, ahí empieza la historia. Está muerta y entonces hay unas consecuencias a propósito de qué está pasando con nuestros personajes. Entonces, no hay que esconder las cosas. Ahí es que no explicarlas durante el cuento. Insisto, en este cuento y en los anteriores, el gran talento de Octavia Butler es ponernos en unas situaciones supremamente loquísimas y en ningún momento nos está explicando absolutamente nada. Nos está presentando la situación, o sea, la manera más literal de la palabra, nos presenta la situación y ya nos deja un poco en nuestras manos em, cómo interpretar de cierta manera la historia. O sea, aunque en este cuento el incesto está, pero quizás ese tampoco es el tema profundo. O sea, el tema profundo es un poco eso de el abandono, de esa relación con este tío, que es tío, pero está presente y de repente ella dice, porque lo dice, no quiero perder a la única persona que yo siento que me ha entregado todo. Y eso por eso lo dice al principio. Luego el tío, con esa conversación, lo que le va a decir es, mi hija, usted no se ha enterado, ¿verdad? Todo lo que su mamá hizo para que usted no se metiera en otros problemas que no le corresponden. Y entonces, claro, ella tendrá que decirle como de qué me está hablando, y ahí es cuando el tío empieza a explicar cosas. Y entonces cuando uno explica cosas, uno dice como, ah, la relación era más compleja de lo que cualquiera se hubiera imaginado y que efectivamente, pues, al menos mi idea de, ah, sí, no, es que este cuento va a ir de un abuso entre un tío y una sobrina, no, no, eso no iba ni por las curvas, sino de esa complejidad de básicamente guardar un secreto, el secreto de todos los secretos.
y cómo se maneja cuando toca afrontar, hablar de la situación. Y por eso me gustó mucho el trato de los personajes, sobre todo el de la protagonista. Es decir, esto se puede haber convertido en un dramonón así telenovelesco de ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo es posible? Juan María José, no me hagas esto. Entonces, si ves, o sea, se hubiera puesto una novela venezolana así mal. No, no, o sea, Octavia Butler le sigue dando cuerpo a los personajes. O sea, ella quiere mantener ahí una tensión en donde dice como, bueno, ante esta revelación, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿cómo se reacciona? ¿No? Pues se reacciona como veníamos al principio del cuento. Mira, no, pues termina de revisar los papeles y entonces el tipo se va. Entonces, la duda que nos queda al puro final es, ¿lo perdió o no lo perdió? No sabemos, no tenemos ni idea. O sea, ese es eh, el mayor hueco que tiene el cuento. Ella tenía un miedo, yo no lo quiero perder, pero igual el tipo se va. Pero no sabemos si lo perdió o no lo perdió, porque eso es para otra historia. ¿Alguien más quiere comentar algo que nos falte? ¿O alguna otra impresión? Por acá Nicolás nos dice, creo que también dio un preámbulo para entender la reacción de ella. Desde el principio él fue su figura paterna. No fue un gran impacto para ella confirmar que sus suposiciones son ciertas. De acuerdo. Esa es una manera elegante de que al final no sea como, ¿cómo así? ¿Eres mi padre? Que ese también hubiera sido otro desenlace que uno dice como, no, no me hagan eso. O sea, elabórenme bien. Y de nuevo, ella elabora muy bien porque, claro, hay una sensación, bueno, no sé, unas impresiones, unas memorias de ella en su infancia y adolescencia en relación al tío. Que realmente eso es lo que ella quiere, o sea, como que, pues sí, o sea, ella cuando, porque además en un punto, se me había pasado, pues ella le dice, te quiero, pero es ese querer de, te necesito en mi vida, o sea, de verdad necesito a alguien que se preocupe como tú te has preocupado toda mi vida. Y eso es casi como o sea, creo que esa es parte del quiebre en la mitad del cuento. Esa es cuando ella decide, porque ella misma se lo explica, bueno, nos lo explica a nosotros, que le había dado a entender sus sentimientos al tío desde mucho antes, pero nunca había utilizado esas palabras. Y entonces aquí llega y dice, te quiero. Porque claro, ella está buscando el enganche emocional porque no quiere que se vaya. Entonces, claro, eso que dice Nicolás sí es fundamental. O sea, sí, desde el principio se está elaborando esa relación entre ellos dos de proximidad y de donde ella dice, hombre, este tipo es muy importante para mí. Que eso puede ser ambiguo al principio, pero pues luego el cuento lo limpia, lo decanta, lo deja de nuevo claro que ese deseo no es un deseo físico, sexual, no, es un deseo, una necesidad emocional que lo tiene enganchado con él. Entonces, si no hay como una revelación explosiva al final del cuento, sino casi que eso, ella confirma lo que ella venía suponiendo desde hace mucho tiempo. O sea, sí, usted y yo sabía que teníamos una relación diferente a como la llamamos. Usted es mi tío, yo soy su sobrina. No, somos otra cosa. Además que la reacción es consecuente a la caracterización de ella, que al igual que su padre eran poco expresivos. Sí, que claro. Y uno se pone a pensar en el tío y uno dice, bueno, sí, ¿no? El señor tampoco es que esté manifestando a uno mucho, porque incluso cuando ella le dice el te quiero, creo que él le cambia la conversación, ¿no? Es una cosa como te quiero. Bueno, sí, mira los papeles. Y no es como, güey, pero ¿qué pasa, hombre? O sea, ¿cuánta insensibilidad cabe en ese cuerpo? Claro, y es muy coherente, consecuente con esa relación. La descripción es que eran fríos.
que ese elemento de la frialdad, de nuevo, em, pues ayuda a que la historia no tome otros visos diferentes. De nuevo, pensar como, no, ahora esto que se va a convertir, ahora hay un deseo entre tía y, digo, sobrina y tío, que entonces realmente son padres. No, no, ella quiere, ella algo que sí está rompiendo es como todos esos, llamémoslos prejuicios, sobre esa configuración de historia. Son dos personas frías, pero ella misma, porque de nuevo, la historia es desde el punto de vista de ella dice en algún punto, usted y yo nos parecemos mucho. Sí, claro, somos fríos, pero cuando estamos juntos, además, hay una calidez, hay algo que, que emerge, emana en ese trato que tenemos entre los dos. Que eso es otra de las suposiciones que tiene ella en relación a su tío. Y ahí nos va eso, dando pistas, creo que Douglas lo dijo hace un rato, nos va dando pequeñas pistas de realmente cómo va a terminar siendo la situación entre ellos dos. Y que, insisto, en el diálogo, sí, o sea, se están tratando bien, pero sí, o sea, es un trato frío y claro, el trato frío por excelencia del tío, pues es cuando llega la hermana. De, ay, sí, no, ¿necesitan algo? No. Ay, pero no, gracias. Pues no, nos vemos. No hay ningún problema, qué pena interrumpir. Y ya, entonces, claro, uno dice, "Ah, el tipo es frío. O sea, ahí nos demostró cómo el tipo puede llegar a ser, primero, con ella, eso, como pendiente, pero no con la hermana, una cosa como de, no moleste, no moleste. Ya se llevó las cosas, váyase. No, aquí no la necesitamos más. Y es como, ¿por qué? O sea, pero ¿por qué esa reacción? Ah, bueno, es la comprobación del carácter del personaje. Giselle, te escuchamos. Pues con respecto a lo que dices, si bien hay como se marca el carácter del personaje y sí, evidentemente es frío, pero yo creo que también esa distancia entre el papá y la mamá con respecto a ella tienen que ver también un poco con el peso de la conciencia, ¿no? Ellos sienten que de alguna manera han actuado mal y pues como que esa efusividad o esa relación así como tan amorosa, pues no es posible porque, entre comillas, está marcada pues por algo que es incorrecto. Gracias, Giselle. Pero mira que es interesante que el elemento moral no es ni central, ni vital, ni fundamental en el cuento. Claro, nosotros como lectores podemos entrar a discutirlo, a mirar si es, a ponerlo dentro del cuento, porque pues, somos lectores y los lectores hacemos eso con las historias, ponemos de nuestra parte en la lectura. Pero el cuento no lo tiene. O sea, de nuevo, creo que hubiera aparecido ese elemento moral si ella, si la joven, hubiera reaccionado, por ejemplo, rechazando la idea. O sea, como si ella dice, no, para mí es inconcebible, ahí creo yo que hubiera aparecido una moralidad de decir, claro, es que esto es, no sé cómo llamarlo, malo, negativo, prohibido. Entonces, pero no. O sea, de hecho, y ya lo dijimos, para ella es la confirmación de sus suposiciones. Ah, sí, yo sabía, usted es mi padre. Y ya, o sea, nadie entra a señalar, nadie entra a juzgar, no, nada, nada. Se confirma. Y por eso el cuento se tiene que acabar. Porque pues es una revelación demasiado complicada como para luego decir, voy a contar dos parrafitos más del cuento. No, no se puede, no se puede, porque la revelación es demasiado pesada para nosotros como lectores. Entonces ahí tiene que acabar la historia. Por eso el final de nos vemos. Y ya queda en manos de nosotros como lectores empezar como a darle vueltas a la cosa, ¿cierto? Por acá
ya le doy la palabra a Nicolás, por aquí Giselle dice, y creo que lo que mencionas es lo más bonito del cuento porque en ningún momento se juzgan esas acciones, y estoy de acuerdo. Se trata de una historia de amor entre hermanos, entre tío, padre y sobrina, y eso pone a prueba los prejuicios, sobre los prejuicios se pone el amor. Sí, pues la misma Octavia Butler en el epílogo dice, o sea, como, y pues para quien escribe sobre todo eso es emocionante, o sea, voy a poner a prueba ideas preconcebidas que tenemos. O sea, es decir, insisto, la Biblia lo hizo hace yo no sé cuántos miles de años. Contarnos las historias de las hijas de Lot y bueno, todas esas historias. O sea, eso ya da un voltaje bastante complicado. Pues Octavia Butler, además lo cuenta ella por su formación profundamente religiosa, y eso me parece interesante. Ella dice, hombre, yo en mi nuevo lugar como una persona que le interesa escribir cuentos, escribir novelas, crear literatura, pues yo puedo aprovechar ese tipo de conocimiento, de lecturas y darle un giro, o sea, y si presento esta historia en un contexto mucho más contemporáneo, como, ok, claro, hay una cosa de la madre de, bueno, nunca supimos realmente la madre qué pensaba y solo sabemos de la madre a través de ella y el tío, el hermano. eh, pero si lo presento de una manera, es que no quiero utilizar la palabra sencilla porque pues tampoco es prístina, no sé, como es la situación en tanto situación. Es la develación de algo que estaba ahí enmarañado y oculto y se revela, pero ya. O sea, o sea, no más. Todo lo demás queda en manos efectivamente de los lectores. ¿Cómo recibe cada lector la historia? Ah, bueno, eso no depende de quién la escribe. Es difícil. Nicolás, lo escuchamos. De hecho, prácticamente lo que quería decir es mucho de lo que ya dijiste, que primero es el tema de la moralidad, que para mí creo que el propósito de Antonia precisamente no era emitir un juicio respecto a la historia ni a la situación, sino que básicamente expresar la situación tal como la vieron el padre, la madre y la hija o sobrina, pues, sí, y que básicamente quien tenía, digamos, la capacidad o posibilidad de juzgar era ella, la protagonista de la historia, porque ella fue la que se vio impactada principalmente por las consecuencias de los actos de, de la madre y el padre. Así que, pues, el hecho de que ella no lo hiciera de una forma juzgadora, digamos, de decir, no, no me parece que ustedes hayan hecho eso, no puedo creer que haya tenido la infancia que tuve por culpa de ustedes, pues dice mucho también de esa madurez y esa capacidad de la protagonista de perdonar y entender, ¿no? De ponerse en los zapatos de ambos y decir, no, pues claro, con razón pasó lo que pasó. Por eso es que tuve la vida que tuve y pues tampoco los puedo juzgar porque son seres humanos, se amaron, hicieron lo que hicieron y pues qué se le puede hacer, ¿no? Entonces, eso es un poco por el lado moral. Y lo otro es ya como englobando la historia. Creo que algo que para mí destaca mucho de ese cuento es esa capacidad de entretejer la historia completa y que seamos capaces de entender el por qué la madre y el tío actuaron de la forma en la que lo hicieron. Y pues que la protagonista es capaz de no solo aceptarlo, sino que tal vez en el futuro haya una comprensión en la que le pueda permitir perdonarlos en el futuro, ¿no? Y pues los detalles que no se incluyen en la historia, yo diría que no son esenciales, pues para entenderlo, ¿sí? Y que lo demás ya queda a la imaginación del lector, ¿no? Así como algunos podemos emitir esos juicios morales, otros pueden que digan, no veo nada de malo porque fue simplemente una relación de amor, ¿no? Entonces, eso era lo que yo quería decir. Muchísimas gracias, Nicolás, por su intervención. Sí, de acuerdo. Esta autora nos está demostrando cómo, o sea, en qué consiste su talento como escritora. Estos 3 cuentos que ya llevamos, em, y cada uno muy diferente y diverso, nos muestra que parte de el valor de su obra es plantear y confrontarnos a nosotros como lectores ante estas historias, estas situaciones, estos prejuicios, y que ella nos lo presenta de una manera tan bien facturada,
que primero reconocemos que efectivamente ella no toma posición al respecto, porque además no es tarea de ella hacer eso como autora. Eh, y que efectivamente deja los suficientes vacíos, lo señalaba Nicolás, como para que nosotros como lectores, cada quien lo asuma a su manera, porque no es como que tampoco, por lo menos en este ejercicio que nosotros hacemos aquí en el club de lectura, es que estemos revelando la única verdad de el cuento, porque pues, como bien sabemos, así no se lee la literatura. La literatura precisamente, y la buena literatura, la literatura de factura, nos permite ver posibilidades y que nosotros también tomemos una posición respecto de la historia. Yo desde hace 8 días ya sabía de qué iba el cuento, no lo había leído, pero ya sabía de qué trataba. Entonces, yo dije, o sea, realmente yo hoy esperaba que alguien dijera, este cuento me pareció terrible. No por el cuento, sino por el tema. Entonces, realmente lo esperaba. Eh, pero bueno, me parece que lo que hemos visto y discutido del cuento hoy es supremamente provechoso porque es de todas maneras ver que la autora sí nos da márgenes para que cada uno de nosotros como lectores nos podamos mover entre lo que nosotros somos y lo que el texto nos está brindando, sin cerrar posibilidades, o sea, sin que se vuelva como eh, o no le importaba nada o esto era un problema profundamente moral eh, que toca señalar y juzgar. Andrei, lo escuchamos. Tiene el micrófono apagado. Buenas noches. Buenas noches. Espero que ojalá me escuchen ahí, Sí, señor. porque voy aquí caminando ya, llegando casi al apartamento y no me quería perder como la oportunidad de así si fuera un pedacito. Digamos que a mí el cuento me pareció muy limpio, ¿sí? Tú dijiste la palabra, que no querías decir la palabra sencillo o sencillez, pues yo tampoco la quisiera decir, pero es tan limpio y quizás no encuentro otro sinónimo, aunque en literatura se supone que no hay sinónimos. Pero bueno, yo utilizo la palabra sencillo en la manera de describirlo, pero creo que lo sencillo también, cuando se toca de esa manera, es muy complejo. ¿Sí? Es casi que todo un universo ahí metido. Me hace acordar en la universidad, digamos que ya el tema, aunque el tema del incesto no, o sea, ya se dijo que no es lo principal en el cuento, pero me hace pensar en una anécdota que nos contaba la decana, en su momento un terapeuta muy famoso, psicólogo en Latinoamérica, trataba sobre todo tema de parejas y había atendido cualquier cantidad de parejas en su vida como terapeuta, miles y miles realmente. Llegó aburrido un día a donde esta colega, donde esta decana, y le dijo así literal, tirándose en el sofá, estoy aburrido, no sé qué hacer. Cuando ella vio a este eminente, a este profesor, que para ella era un profesor y demás, lo vio así, se quedó sorprendida con la boca abierta y le contó algo de un caso que había recibido y era un señor ya mayor con una muchacha jovencita y ellos contando así como la historia le dicen al terapeuta como pero es que su mamá, le decía señora a la chica, su mamá es como boba, no sé por qué se pone así con nosotros, pues si nosotros nos queremos, ¿sí? Resulta que el señor y la chica eran padre e hija, ¿sí? Entonces ahí todos como que, wow, carajo, y a este señor nunca le ha llegado un caso así, no sabía qué hacer con el caso, porque ellos dos estaban bien, pero pues la del síntoma obviamente era la mamá, la esposa, la ex esposa del señor. Y me hace pensar también en otro caso, en donde llegan mamá e hija, viven solas, y llegan con unos trastornos alimenticios y cuando la terapeuta va a mirar que tienen una mascota y va a mirar unos trastornos alimenticios muy graves, muy bajas de peso, y va a mirar la mascota que era un perro que tenían ellas, la mascota estaba completamente gorda, es decir, la mascota era el síntoma de ellas.
de ellos dos, de los dos padres, del incesto, que no es el tema fundamental, pero creo que allí quedan muchas, en este cuento quedan muchas preguntas realmente alrededor, y son las preguntas que la protagonista se hace, y sí, a ella no le importa que hayan sido hermanos o lo que hayan sido sus papás, pero le importaba era tener unos papás. Le importaba que con su mamá nunca pudo cerrar quizás una serie de duelos, de preguntas, de inquietudes, de reclamos, porque cuando tenemos ahí a la persona, tenemos a nuestro papá, tenemos a nuestra mamá, tenemos que hacerle reclamos de nuestra niñez, adolescencia, pues los tenemos ahí y lo podemos hacer. Voy a abrir un momentico la cámara que estoy por acá en un parque. Y lo podemos hacer. Pero cuando ya fallecen, cuando esa persona con la que teníamos duelos, reclamos e historias para cerrar fallece, no lo podemos sencillamente cerrar. No hay la posibilidad porque ya no está. Pelear contra un muerto es muy jodido porque no nos puede responder. Entonces creo que la protagonista allí es lo que le pasa. Igual con el tío, el llanto, bueno, el tío, el padre, el llanto, todo, representa eso, representa yo quería tener papás, quería tener esa cercanía, que nunca realmente la tuve. Y sí, para ellos quizás haya sido la vergüenza, entonces ella representaba el síntoma y tenía que ser abandonada o casi que abandonada por ellos dos. Pero deja muchos interrogantes ahí como para uno mirar en esa humanidad, y está tan bien escrito que ese tema tabú no se ve por ningún lado y uno termina diciendo como, oiga, acá hay más, acá hay mucho más que a veces realmente no se llega a ver. Muchas gracias, Andrei, por su participación el día de hoy y gracias por acompañarnos. Le exprimimos bastante a este cuento para hacer de 10 páginas y eso me emociona y me agrada mucho. Que pudimos verle bastantes aristas a este cuento corto realmente, también porque el mismo cuento nos lo provee. Pero bueno, hoy con este cuento me voy muy feliz para afrontar la próxima semana, que continuamos con Octavia Butler, con su cuento Sonidos de habla. De ese sí ya no sé nada, entonces, y creo que nos volvemos otra vez a no sé, a la ciencia ficción, pues espero, no sé. Yo ya no sé qué espero de esa señora, pero creo que todo lo que recibo está muy bien. O sea, sus cuentos me tienen bastante feliz. Espero que igual para ustedes. Espero que haya aliens. Vamos a ver si aparecen en alguno de los cuentos los alienígenas. Nos debe. Entonces, eso, para dentro de 8 días, Sonidos de habla. Y continuamos con esta charla y discusión sobre los textos de Octavia Butler. De nuevo, como siempre, agradecerles muchísimo su asistencia y participación en este espacio. Este espacio es de ustedes y para ustedes. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo enlace. Pásenla bueno, descansen, lean y disfruten. Gracias, Diego. Hasta luego, buenas noches. Ya, gracias. Chao. Muchas gracias.